A ver, Rodrigo. Ya ves, ya lo dudo. No todo cobro de la moneda. Ya está terminado. Ya funcionó. Sí, ya, no se podía cerrar. Tema resuelto, el cabo no hace nada, chavo. No, es que no jala la. No funciona, se quebró la. Se quebró. Ya tiene trabajo. Ya pudieron. Bien. No, estaba abierta la puerta y entraba el aire, pero no sé, no le podíamos nosotros cerrar. Hasta él tuvo la culpa. Así es. ¿Alguna otra culpa? No, nada más eso. Listo, ¿no? El 5. Listo. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Como cada semana estamos reuniéndonos con los diferentes partidos que integran la coalición para dar ruedas de prensa. Empezamos con Morena, continuó el Partido Verde, hoy estará el Partido del Trabajo y la siguiente semana va a repetir el Partido del Trabajo, luego Partido Verde, Partido Morena, para ser equitativos en todo este proceso con los tres partidos que integran la coalición. Les agradecemos mucho que estén el día de hoy aquí con nosotros, muy contentos con el curso que lleva nuestra campaña, muy contentos con la visita de la doctora Claudia Sheinbaum, pero el día de hoy a quien le toca exponer es a mi compañera de fórmula y amiga Judy Díaz. Agradecerle a Sael Sepúlveda que esté aquí presente del Partido del Trabajo, amigo de todos ustedes y conocido también de ustedes, a mi amiga Olga Herrera que está aquí a mi lado izquierdo, que es mi jefa, me viene a coordinar el día de hoy, espero que no me regañes hoy, ¿verdad? Nada más poquito. Y bueno, le damos el uso de la palabra a Judith, si están de acuerdo, y gracias de nueva cuenta por acompañarnos el día de hoy aquí. Pues muy buenos días. El día de hoy queremos, primero, como bien dijo Waldo, decirles que estamos muy contentos con la visita de la doctora Claudia en esta semana, en donde precisamente estuvo con nosotros recorriendo muchos municipios que ustedes supuestamente estuvieron cubriendo. Y además decirles que durante estos recorridos y en los mensajes de ella hizo mucho énfasis en el modelo económico de la Cuarta Transformación. Hace énfasis ella en que vamos a continuar con este modelo, que es atender precisamente las causas y decirles a ustedes que tenemos argumentos para poder continuar con este modelo, ya que en otro tiempo, como bien lo ha comentado ella y también nuestro mandatario, nuestro presidente, ha comentado repetidamente que antes se decía que si llovía arriba, pues llegaba el recurso para abajo, y la verdad es que no llegaba nada para abajo. Y entonces ahora el modelo es desde la raíz y desde las causas atender todas las situaciones económicas de este país en este modelo, precisamente para buscar que la pobreza vaya bajando en todos los niveles, sobre todo precisamente terminar o erradicar la extrema pobreza en este país. Así que el modelo económico va a continuar con Claudia Sheinbaum, porque vamos precisamente a trabajar en lo que hemos mencionado continuamente, que es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Decirles que según las cifras más recientes, en México disminuyó del 2018 al 2022 del 14 al 12.1% de la población que estaba en extrema pobreza, pues esto disminuyó del 14 al 12.1%. Hay 9 millones aproximadamente de mexicanos que salieron de la pobreza extrema,
de la pobreza, perdón, y de la pobreza extrema, este porcentaje, ¿no?, de población que se movió a un decibel más alto. Hoy también, según los datos del INEGI, en lo que va del sexenio, las clases altas dejaron de concentrar el 62% del recurso económico y ahora solo se concentra en el 58%, es decir, un 4% de las clases altas que tenían acumulado el recurso, pues disminuyó en un 4%, ¿no? El camino se va a continuar y vamos a seguir avanzando. En Nuevo León específicamente la reducción de la pobreza es del 8.3%, pero queremos hacer énfasis en que esto se debe a que la mayoría de la población empezó a recibir un recurso de manera directa en sus manos. Se debe a que el gobierno federal puso énfasis en este tema, en llegar a las causas. Entonces, en Nuevo León, más de 100,000 jóvenes recibieron becas para la beca universal, que es la beca de preparatoria, la beca Benito Juárez de preparatoria, y la verdad es que estos jóvenes tuvieron una beca de arraigo porque permanecen en la escuela, al menos los que se retiraban por motivos económicos pudieron permanecer en la escuela y no tuvieron que salirse de la preparatoria. Entonces, la verdad de la reducción de la pobreza es que la reducción de la pobreza tiene que ver con todo lo que instrumentó de políticas públicas el gobierno federal. No tiene que ver con otra cosa, con que hubiera una receta mágica de alguien más o que algún otro ente de no sé qué, de algún lado, viniera a intervenir. Esto se debe a las políticas públicas que intervinieron a través del gobierno federal. Asimismo, son alrededor de 450,000 adultos mayores que recibieron también una pensión universal, y esta pensión universal es la pensión para adultos mayores, que hoy es de 6,000 pesos, y si ustedes recuerdan eran 1,160 y tantos cuando inició este gobierno, y hoy son 6,000 pesos, pero que además hay la promesa de que va a seguir aumentando, y no es la promesa, es un compromiso. Hay el compromiso de que va a seguir aumentando y que nunca va a tener un valor menor a la inflación, o sea, va a ir subiendo de acuerdo a la inflación, y además va a estar ligada también al salario mínimo. El salario mínimo también va a crecer, por lo cual estamos atacando de fondo las bases del origen de la pobreza. A mí me impactan mucho también las cifras y los comentarios de las mujeres en estos recorridos que hemos hecho en todas las colonias a donde vamos, a las casas, a las puertas que tocamos. Y la verdad es que las mujeres somos o son el sector más favorecido con esta política pública, porque muchas de ellas, siendo amas de casa solamente, no tenían la posibilidad de tener una pensión porque no estaban en un régimen de poder ser pensionadas por el ISSSTE, por el IMSS o por alguna otra, de alguna otra manera. Entonces, hoy ellas reciben una pensión porque la mayoría de ellas son mujeres, ya pues obviamente de la tercera edad, porque tienen 65 años o más, pero están recibiendo esa pensión que antes no tenían acceso a ella. Esta es, en muchos casos, el único ingreso y que les da la posibilidad ahora de poder destinar algo para sus alimentos, destinar algo para sus servicios, independientemente que en algunos casos las que tienen la fortuna de contar con el apoyo de los hijos puedan hacerlo, pero en muchos casos, quiero insistir, este es el único ingreso, y a eso y a esa atención y a la manera en que la política económica de este sexenio atendió, estamos hablando entonces de que este es el factor decisivo para el cambio para poder haber dejado este sector la pobreza extrema. Para nosotros es importante recalcarlo, es importante decirlo, porque creemos que esto es uno de los grandes logros de este gobierno, y estamos trabajando ahora de la mano de la doctora Claudia para continuar con estas políticas públicas, porque por supuesto que nos interesa que el resto de las personas que aún se encuentran en alguna condición de pobreza puedan salir adelante. Entonces, para nosotros es muy importante mencionar
que por eso la doctora Claudia está hablando de dos propuestas más que vienen para consolidar estos programas y ayudar en este tema de la pobreza extrema. El primero es una pensión para las mujeres de 60 a 64 años. Y ella lo explicó muy bien y con toda claridad, maestra y profesora al fin, nos dejó muy claro cómo se va a implementar este modelo y por qué a las mujeres. Llega a las mujeres porque en general las mujeres en este país sostenemos el sistema de cuidados. Cuidamos generalmente, y quiero insistir, en el gran número de población, amas de casa, a las que por cierto se les dice que no trabajan, cuando el trabajo de la casa es extenuante, no tiene vacaciones, no tiene pausa, siempre es todo el día, y muchas de las mujeres tenemos además doble trabajo, ¿no? Un trabajo en casa y trabajo fuera de casa. El trabajo de la casa pocas veces es compartido por los compañeros varones, creo que cada vez más. Creo que cada vez más se ha tomado conciencia que es un trabajo en equipo, creo que cada vez más hemos roto las barreras de que solo las mujeres lavamos el baño y la estufa, ¿verdad? Porque decían, yo le ayudo a lavar los trastes, pero lo que más cuesta son otras labores, ¿verdad? Entonces el trabajo doméstico es un trabajo que no se termina nunca y que es poco valorado. Y nosotros queremos insistir en eso, ¿no? Y esto la doctora Claudia lo tiene muy claro. Entonces las mujeres trabajamos en casa, trabajamos fuera de casa, cuidamos hijos. Ella hacía una broma y decía que a veces cuidamos hasta el marido. Cuidamos también, después de cuidar hijos y al llegar a los 60, en muchas ocasiones nos convertimos en quienes cuidamos a los nietos, pero también en muchas ocasiones nos convertimos en quienes cuidamos a los enfermos de la familia. Generalmente le toca a una mujer cuidar al enfermo de la familia. Por ese motivo va a haber una pensión para las mujeres de 60 a 64 años y va a ser una pensión que es la mitad de lo que reciben hoy los adultos mayores, que son 6,000 pesos, o 3,000 pesos, y en cuanto ella tome las riendas de este país, en cuanto ella sea nuestra presidenta, se va a iniciar con este censo y vamos a empezar a trabajar en esta política pública que además va a beneficiar a otro grupo, a otro sector de la sociedad, que son las mujeres entre 60 y 64 años, que, quiero insistir, que somos la gran mayoría de este país amas de casa, y que por mucho que hayamos aportado a la sociedad con nuestro trabajo, con el cuidado de los hijos, con la limpieza, con el cuidado de los alimentos, pues no habían tenido una retribución. Y la otra política pública son las becas para todos los niños de educación básica, primaria y secundaria. Esta beca va a ser una beca universal, ella ya lo implementó en la Ciudad de México y ahora va a ser a nivel nacional, y todos los niños que vayan a escuelas públicas, quiero decirlo también, que son escuelas públicas, todos los niños que estén en escuelas públicas van a recibir una beca para que puedan ellos tener pues algún ingreso que les permita la compra de sus útiles escolares, que luego ya sabemos de qué tamaño son las listas, ¿no? Para que ellos puedan comprar uniformes, que siempre son necesarios en las escuelas, que tengan su uniforme, o que ellos puedan ir bien alimentados, en fin. Entonces, estos son otras dos políticas públicas en donde seguimos regando desde abajo, atacando las causas, y vamos a continuar con los demás programas. Entonces, para nosotros esto es muy importante. Nosotros queremos dejar muy claro que estas son la política social de transformación y de combate a la pobreza de la Cuarta Transformación, entre otras muchas, porque hay otros programas como Sembrando Vida, que además de cuidar el medio ambiente, da trabajo a los jornaleros. Hay una más que es, por ejemplo, Bien Pesca, que atiende a todos los pescadores de este país,
Hay otras más, como Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde a muchos jóvenes se les otorgó una beca y ellos ya quedaron a través de esa beca en las empresas, en muchas empresas importantes. Los grupos industriales grandes de este estado han recibido a Jóvenes Construyendo el Futuro y luego les dan la oportunidad de quedarse a trabajar ahí. A veces ni terminan la beca, que es de 1 año, sino que terminan siendo contratados, porque muchos profesionistas se inscribieron a esta beca en este estado y hay grandes ejemplos de lo que sucedió con esos jóvenes. Entonces, pues estamos muy satisfechos de esta política pública y nos sentimos muy contentos, y yo quiero pedirle a Sael, no sé si quiera ampliar los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Bueno, después de esta exposición doctoral de Judith, me deja la tranca muy alta. Quiero decirles que a nosotros nos da mucho gusto que el eje fundamental de la 4T es aquella frase de por el bien de todos, primero los pobres. Y esa filosofía, esa posición de nuestro presidente López Obrador, que siempre ha mantenido, hizo que desde el año 2000 el Partido del Trabajo lo apoyara, primero para llegar a ser jefe de gobierno, luego en el 2006 para su candidatura a la presidencia, en el 2012 y desde luego en el 2018, porque hay una coincidencia exacta de puntos de vista y de propósitos. Desde que nació el movimiento urbano, que popularmente conocemos como Tierra y Libertad, en 1971, su propósito era atender a las capas más desfavorecidas de la población, y lo hemos llevado a cabo. Si ustedes buscan la preparatoria más grande de América Latina, la van a encontrar allí en Tierra y Libertad. Si buscan a los centros de desarrollo infantil con más premios de calidad del mundo, los van a encontrar allí en Tierra y Libertad, en un modelo que felizmente se ha replicado a muchos estados. Actualmente hay cerca de 90 centros de desarrollo infantil en el país, y en algún momento ustedes habrán visto estudios hechos por canadienses que encuentran que los niveles de desarrollo de los niños de los CENDI de Tierra y Libertad son en muchos casos superiores a los de sus iguales educados en Canadá. Se lo decimos pues como una muestra de que por el bien de todos, primero los pobres, es la razón de ser del movimiento de Tierra y Libertad y actualmente del Partido del Trabajo. Entonces, esta feliz coincidencia ha hecho que sea nuestra bandera, la vemos perfectamente en las manos de nuestro presidente López Obrador y como eje central de la Cuarta Transformación. ¿Qué significa? Primero los pobres, atacar el problema de la vivienda, que no se ha resuelto en el país, atacar el problema del empleo, atacar el problema de la educación y atacar el problema de la salud. Felizmente también hay un hospital en Tierra y Libertad que costó 20 años construir y que fue parte muy importante en el combate a la pandemia de COVID, que felizmente está básicamente superada. Entonces seguimos nosotros enarbolando la bandera de la Cuarta Transformación y nos sentimos perfectamente representados en los candidatos de la coalición, que ya están pues en acción desde hace ya casi un mes, y próximamente en las candidaturas locales que arrancan ya este fin de semana, y que será también su eje central la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Ya tenemos logros concretos que son los que he descrito en materia de educación, en materia de salud, en materia de la vivienda. Fíjense ustedes, cuando inventaron Fomerrey fue porque ya no hallaban qué hacer con la presión del Frente Popular Tierra y Libertad, que era el que enarbolaba las causas. Por eso crearon Fomerrey, porque era una época en que el gobierno, le decíamos la mosca al gobierno, porque nomás se entendían a periodicazos. Ahora a golpes de televisión y a golpes de radio, que se han vuelto más libres. En años anteriores la televisión y la radio eran muy tímidos para decir la noticia, porque dependían de una concesión federal. Actualmente ya son más respondones, cosa que nos da gusto. Recordamos los principios de la libertad de expresión, que dice que para desarrollar su papel adecuadamente, pues un periodista no puede estar dependiendo de lo que le digan del poder. Y nosotros lo que hemos hecho en el Frente Popular Tierra y Libertad y posteriormente en el Trabajo era la mayoría de las veces contra el gobierno, a veces con el gobierno y a veces de la mano del gobierno, como es desde que el presidente López Obrador está en el poder, pero la mayoría de las veces ha sido contra el gobierno, y aún así hemos tenido logros. ¿Cuántos más logros habrá para la población
construyendo el segundo piso de la 4T. Hay que recordar que venimos de 30 años de neoliberalismo, que ha producido por un lado al que fue el hombre más rico del mundo, sigue siendo uno de los hombres más ricos del mundo, y millones de pobres, lo cual es un absurdo inexplicable desde el punto de vista que se le vean. Teniendo millones de pobres y al hombre más rico del mundo, pues se baja el cero y no contiene, no se vale. Pero es producto de un sistema económico fracasado, que es el neoliberalismo, que aún tiene defensores, quienes se benefician de él, pero que tenemos que acabar con él para que la cuarta transformación sea la nueva realidad, amarre como la nueva realidad. Ya lo es, pero hay que construir un segundo piso y después habrá un tercero y un cuarto. Seguramente es una tarea de 3 o 4 sexenios o a lo mejor más, pero de que lo vamos a lograr con el esfuerzo de todas y de todos, y con gente tan valiosa como Judith, con gente tan valiosa como Waldo, y desde luego de mis compañeras de partido, que puedo yo decir, ¿verdad? Todas las flores del mundo para la mitad del cielo, que son las mujeres. Muchas gracias. Judith. Sí, claro. A ver. Nada más una acotación para terminar. Les quiero comentar lo siguiente. Hace unos meses, algunos grupos de aristócratas de siempre, que siempre se andan metidos en todos lados, le hicieron un reconocimiento público al gobierno del Estado por los resultados en reducción de la pobreza. Y como siempre, montados en el dogma, fueron incapaces de reconocer que la verdadera responsable de la reducción de la pobreza en México es la política pública federal, que tiene que ver con los programas sociales. También la gente del gobierno del Estado se puso una medalla que no era de ellos por completo. Se reconoce el esfuerzo, pero hay que dejar en claro que el presupuesto federal en tema de programas sociales es probablemente 5 o 6 veces más grande que el que da el propio Estado. Aquí estamos ante la presencia de una política pública inédita en el país. Después de 30 años de acumular pobres y pobres y pobres y pobres, es el primer sexenio en este tiempo en el cual han salido 9 millones de personas de la pobreza por una política nacional, y que evidentemente también jaló a Nuevo León. Lo que venimos a plantear hoy aquí es el reconocimiento real que se le tiene que dar al gobierno federal, porque los críticos del gobierno federal de los programas sociales son los que sí reconocen la reducción de la pobreza en otro lado, en una versión bipolar. Hay una realidad. Se ha hecho un gran trabajo en México en la reducción de la pobreza, y en Nuevo León no es ajeno porque es parte del pacto federal. Mi reconocimiento también al gobierno del Estado, pero el 70-80% del éxito tiene que ver con los programas federales, y mi compañera de fórmula estuvo ahí. Muchas gracias, y si quieren pasamos a las preguntas y respuestas. ¿Tiene las cifras de cuánta gente ha ido? Vamos ahorita para allá. Adelante. Sí, nada más, ¿tienen las cifras aquí en Nuevo León cuánto es la estadística de gente que está en la pobreza o extrema pobreza, y cuál sería la meta para ir reduciendo? Pues nada más que un 8.3% salió de la pobreza. No tengo ahorita la cifra exacta, pero con gusto te hacemos una tarjeta y te la hacemos llegar. Lo que yo sí te puedo decir es que aquí en Nuevo León, las cifras que te comentaba, que para mí son certeras, y además completar una cifra más. Mira, son alrededor de 450,000 personas adultas mayores que están recibiendo su programa, ¿no? Y son más de 100,000 jóvenes que están recibiendo la beca. Obviamente son en escuelas públicas, ¿no? Los jóvenes de preparatoria. Pero la reducción de la pobreza tiene que ver con eso y con otros programas más. Te voy a poner un ejemplo. El programa La Escuela es Nuestra, en donde llega un recurso a los padres de familia para que construyan la escuela, pero el recurso se queda en la comunidad, porque ya no es de que, a ver, te vamos a dar el recurso, pero te mando al constructor que yo quiero y te mando. No, los padres de familia deciden. El presidente hizo mucho énfasis en que quería tesoreras, y si hay una persona, si hay que arreglar, por ejemplo, la barda del kinder, y si hay una persona que construya, lo construye, y si hay una persona, porque hay que poner ventanas, y es herrero, es de la comunidad ahí. El deseo es que la derrama quede en la comunidad, y además son presupuestos participativos en donde toda la comunidad escolar decide. Y ese presupuesto participativo también tuvo una derrama económica para todos los habitantes de este estado, y fueron muchísimas las escuelas que se beneficiaron con ese programa, además de los otros programas sociales. Pero además también la idea es
que la sociedad aprenda a tener participación en la decisión de los recursos económicos que son del pueblo. Entonces, de eso se trata un poco, ¿sí? ¿Habrá alguna medida específica en dado caso de que se lleven a cabo estas propuestas por la candidata, de que se garantice que sean entregadas estas becas a las personas que sean de manera justa en el Estado? La beca va a ser universal en la escuela pública. ¿Se entrega de manera justa? Sí, porque se entrega a través del propio plantel escolar. De manera directa, como todos los programas, sin intermediarios. De hecho, quienes reciben su programa en una tarjeta o la recibieron en algún momento en otra, por ejemplo, los que lo recibían en Bancomer, ahí decía, Tesorería de la Federación, no decía otra cosa. ¿Sí me explico? O sea, el dinero va a seguir llegando de manera directa a cada ciudadano y va a seguir siendo entregado igual. Y por eso la construcción de los bancos del bienestar, aquí, en el estado, 50, 6 en Monterrey. Entonces, hoy está ya todo el primer piso para que los siguientes programas puedan llegar directo bajo la misma tónica. Nada se entrega a través de un intermediario, todo se entrega de manera directa, se hace mediante un censo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, adelante. Sí, dime. Tú vienes de la televisión. Sí. Hablabas ahorita de que antes estaba muy callada la televisión. Sí. Pero estaban controlados, no estaban tan callados. Sí. Dices que ahora son muy respondones y que te agrada lo que sea. Pero ahora están controlados por el dinero. Las otras campañas que son respondonas, como tú dices, ¿cómo las analizas? O sea, ¿están bancos también? Bueno, si me preguntas en el caso específico de la televisión, yo lo que señalaba es que como la televisión y la radio dependen de concesiones del gobierno federal, renovables cada 8 años, los propietarios de estas empresas siempre fueron cuidadosos de no indisponerse con el gobierno federal y particularmente con la Secretaría de Gobernación. Algunos de ustedes tendrán edad para recordar el programa Foro, que se extinguió hace 24 años y que su principio era un programa de libre expresión, pero era una meta, porque realmente la libre expresión estaba relativamente acotada. Eso no es ningún secreto. Era muy difícil criticar al presidente o criticar al ejército. Lo que siempre mandaba el dueño de la televisora más grande, don Emilio Azcárraga Milmo, que ya falleció, era: digan lo que quieran, pero no me toquen ni al presidente, ni al ejército, ni a la Virgencita de Guadalupe. Y aquí en Nuevo León también era una ley no escrita: pues no te metas con los tigres porque así te va, ¿verdad? Que ya ven que la afición tigre es muy poderosa, desde luego también la afición rayada. Pero en los últimos tiempos hemos visto con alegría que todos los medios, a lo mejor empujados por la libertad con la que se abren en las redes sociales, pues se han vuelto más libres para criticar, para decir más cosas, a veces cometiendo algún exceso. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que usen expresiones de mal gusto o hagan bullying al aire en algunos programas de televisión, pero bueno, allá ellos y sus conciencias. Pero de que hay más libertad actualmente para hablar en radio y televisión, definitivamente hay que reconocerlo y es una cosa que me da gusto. No sé si por allí va tu pregunta, Gerardo. Waldo, preguntarte en el caso de estas, la idea de criticar actualmente todas las redes y todas las medios de comunicación en contra de la transformación. Si es la transformación, entonces, como lo que hace siempre más, pero hay todo un compendio y todo un plan sobre eso. Por eso da la idea de que como vienes y estás en esta izquierda y nos ves así como respondes nada más, la realidad es que hay todo un plan y es un 97% de los medios de comunicación en contra de la cuarta transformación. Sí, probablemente. Ya está apagado. Sí, no se escucha. Perdón, no sé si se escucha, me da la impresión de que no. No se escucha. No se escucha, perdón. Decía el director técnico de Televisa Monterrey en estos casos: las máquinas no tienen palabra de honor. Y aquí el micrófono nos falló. Yo creo que la palabra respondones es limitada para describir lo que está pasando en los medios de comunicación. Lo que quise señalar es que ahora se tocan temas, a los medios de comunicación electrónicos se tocan temas que antes no se tocaban o se tocaban con mucha prudencia, y hubo casos de cosas que se hicieron al aire que le costaron el trabajo a altos directivos de la televisión. Estamos hablando de hace 25 o 30 años, la mayoría de ustedes todavía no habían nacido, entonces tal vez no sea este el espacio. Sí, ¿verdad? Ya se rió la compañera, es que ella tiene 28.
Entonces, no es este el espacio, si quieren en algún otro momento lo platicamos. Ahorita estábamos hablando pues de las campañas para la senaduría y de las campañas federales que ya están en acción, y acuérdense que ya este fin de semana empiezan las campañas locales, de manera que ese es el tema, y el eje central ahora es primero los pobres y datos concretos que nos está dando la candidata Judy Díaz y nuestro candidato Waldo Fernández. Pero cuando quieras, Gerardo, con mucho gusto abundamos sobre el tema, te daré mis opiniones con mucho gusto. Muchas gracias. Waldo, preguntarte, en el caso, retomando el caso de los programas sociales, por ahí el Partido Acción Nacional ha intentado hacer hincapié que estos programas vienen de Fox, sin decir que partieron de la Ciudad de México cuando estaba como jefe de gobierno el actual presidente. ¿Eso a ustedes les ha faltado divulgarlo más? Porque el PAN insiste en que son programas que venían desde Fox y no se hace hincapié en que fue Fox quien lo retomó después de criticar que eran populistas. No, a ver, de hecho, la creación del programa de adultos mayores es una política pública que se generó en la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. De ahí la empezaron a replicar gobiernos estatales. La primera vez que se implementó en Nuevo León fue con Natividad González Parás, que de ahí trajo ese modelo, que durante mucho tiempo PRI y PAN lo criticaron y luego empezaron a tomarlo. Sin embargo, esos modelos tenían una condición diferente al modelo. El programa de pensión de adultos mayores es formativo, y eso es lo que no entienden las personas que ven el escenario desde el tercer piso sin vivir lo que sucede en la planta baja. ¿Por qué es formativo? Porque todas ustedes, la vida nos dice que en algún momento vamos a llegar a la tercera edad. A mí me faltan 3 o 4 segundos, pero finalmente vamos a llegar a la tercera edad. Y entonces el reconocimiento a todos los adultos mayores del país con una pensión universal que se entrega de manera directa empezó en la Ciudad de México, sin estructuras burocráticas que se llevaban el 50% del presupuesto. Si voy a citar un ejemplo, en Nuevo León el Seguro Popular recibía 5,000 millones de pesos al año. Se gastaban 2,700 millones en burocracia, porque había un secretario de salud y un jefe del Seguro Popular. El secretario de salud tenía un secretario particular que también tenía el jefe del Seguro Popular. El secretario de salud tenía un jefe de comunicación que también tenía el jefe del Seguro Popular. Efectivamente, a los ciudadanos no les llegaba. En el caso de la pensión para adultos mayores, no es solamente la implementación inicial y la idea inicial de Andrés Manuel López Obrador, es la idea inicial de la universalidad y de quitar intermediarios. Estuvimos en el sur del estado, al ratito vamos a ir otra vez, hablando con campesinos. ¿Se acuerdan de Antorcha Campesina? Ya nadie se acuerda de Antorcha Campesina, pero ellos lucraban con los campesinos porque a través de ellos en el presupuesto federal se les destinaba un recurso para que ellos medraran la voluntad del campesino. Hoy no. Hoy los adultos mayores reciben un programa, una pensión federal a través de un depósito en la mayoría de los casos. ¿Y por qué se han creado los bancos del bienestar? Porque muchos bancos no quieren dar el servicio porque no les conviene, y se vale. El empresario está para generar riqueza, no para meterse a la vida política. Pero entonces por eso el gobierno ha generado Financiera del Bienestar. Este gobierno ha hecho un modelo de bienestar increíble que no existe en el mundo. Ha aumentado el salario mínimo. Eso también tiene que ver con reducción de pobreza. La Financiera del Bienestar tiene que ver con inclusión bancaria. Vamos a ir a Doctor Arroyo. En Doctor Arroyo hay 17,000 habitantes y no hay un banco. La gente está destinada a tener el dinero en un colchón, pero ya hay un banco del bienestar. Ya hay 3 del bienestar. ¿Por qué vamos a cubrir ahí? Entonces aquí el asunto es, lo que sucede, nosotros todos los días lo replicamos, lo decimos, lo hacemos. A veces la cobertura de los medios no nos da, pero gracias a Dios existen las benditas redes sociales donde todos los días estamos machacando y diciendo y señalando que este gobierno ha hecho lo correcto en la reducción de la pobreza. Aunque haya gobiernos estatales que se quieran colgar la medalla, ¿son parte de la solución? Sí, pero la solución inicial, quien planteó esta solución fue el presidente siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, y luego se replicó en todo el país. Cuando sé que es anticipado, pero ¿tienen calculados cuántos niños de educación básica van a recibir esta beca? ¿Cuántas mujeres de 60 a 64 años? Sí, a ver, en la Ciudad de México la cobertura es universal. Aquí el tema que tenemos que tener nosotros es el empadronamiento que se está dando cada año con la población. El asunto es que ya hay un estudio actuarial que te permite determinar que puedes cubrir estas pensiones. Cada vez que se vota una iniciativa de ley, hay algo que se llama impacto presupuestal. Yo puedo presentar una iniciativa de ley que diga ya nadie va a pagar impuestos,
pues evidentemente va a haber un impacto presupuestal, no va a haber dinero. Entonces cada vez que se hace, está ahí ya la doctora con su equipo de asesores que están haciendo su plan de gobierno, porque vamos a ganar la presidencia, porque somos la mejor opción y tenemos la mejor candidata, ya tiene este estudio actuarial. No tengo el dato de cuántos alumnos entran anualmente en Nuevo León, pero de que hay dinero para eso, hay dinero suficiente, por eso se está proponiendo en su programa y su plataforma. En el caso del programa de las mujeres que anunciaba también, ¿va a haber algunos requisitos de que no estén laborando actualmente o es en general para la Como apoyo? todos los programas sociales que son universales, es para población abierta y lo único requisito que debes de cubrir es que vivas en el estado y que tengas de 60 a 64 años de edad. Nada más, no hay otro requisito. Es como hoy el de adultos mayores. Muchos adultos mayores que viven que no viven en condiciones de pobreza reciben esa pensión. ¿Por qué? Pues porque es su derecho, porque son pensiones universales. ¿A cuántas mujeres estaría impactando el programa más o menos en Nuevo León? ¿Perdón? ¿A cuántas mujeres estaría impactando el programa? No tengo ahorita ese dato, pero insistimos en que el estudio actuarial nacional ya está hecho, ¿no? Porque, insisto, cuando se va, lo que acaba de decir Waldo, cuando se presenta una iniciativa, tiene que haber un número que te lleve a un impacto presupuestal que se pueda cumplir con eso, ¿sí? Yo te pongo un ejemplo, ahorita te repito, son alrededor de 450,000 adultos mayores que reciben en Nuevo León. Entonces, hay presupuesto para atenderlo y en cuanto tengamos cifras, generalmente las cifras varían. A nosotros nos llamó mucho la atención que encontramos muchos más adultos mayores de los que el INEGI nos reportaba. Cuando salimos a hacer el censo casa por casa, resulta que teníamos un buen número de adultos mayores que tienen 10 CURPS. Nos encontramos hasta 5 o 6 CURPS, tuvimos que ayudarles en el trámite de que se quedaran con una sola CURP, por ejemplo. Tuvimos otro grupo de adultos mayores que no estaban registrados. Tuvimos un grupo de adultos mayores que migraron de un lugar, de otro estado para acá. Ustedes saben del flujo migratorio tan importante que tenemos y pues muchos de ellos no contaban con todos sus datos. Entonces empezamos a ver eso, la fluctuación tenemos una población flotante también en el estado, entonces todo eso varía mucho. Preguntar con respecto, si ustedes van a redondear esto con alguna iniciativa para garantizar que el gobierno del estado también cumpla con su obligación de aportar a la pobreza, ¿no? Nos tocó hacer reportajes, sobre todo en el sur del estado, donde la gente se quejaba de que no les llegaban los apoyos del estado, de la Secretaría de Igualdad, y casualmente hoy la actual secretaria es candidata, y ella nos decía que no, que sí había aportaciones, pero la gente decía lo contrario. ¿Cómo garantizar que se cumpla con eso? Lo que pasa es que los programas del Estado tienen objetivo político. Hacen empadronamiento a las personas, van y los visitan, les dicen que van a recibir un programa social, toman datos, pero no hay programa social. Cuando tocamos las puertas de las casas nos encontramos con 4 problemáticas siempre. La empleada doméstica que no tuvo prestaciones sociales y hoy no tiene la posibilidad de nada. El guardia de seguridad que trabajó de sol a sol y su patrón lo tenía con el salario mínimo y él no sabía, y que cuando se pensiona recibe una pensión de 1,200 pesos. La persona en el sector construcción, misma historia, y las personas, por ejemplo, que tienen la condición de discapacidad. Hoy el programa federal llega hasta los 29 años, el gobernador no quiere firmar el proceso, pero ellos el convenio para que sea universal. ¿Y qué es lo que sucede? Han andado empadronando, van y empadronan, las personas te llaman, oiga, es que yo me empadroné, sí, pero usted se empadronó en un programa del Estado que no ha entrado en vigor, que no está funcionando. ¿Qué está pasando con el tema de los camiones? Andan dando tarjetas pidiendo los datos de la credencial del lector. Es evidente que están violentando el proceso democrático del Estado, y es evidente que hacen el uso faccioso de los programas sociales, muy diferente a lo que hace la Federación. En la Federación hay libertad total, porque tú recibes el recurso directamente y nadie te toma un dato, nadie te toma un padrón, nadie te pide. Obviamente tienes tus datos de inscripción una primera vez, pero no hay un mantenimiento de eso. Entonces, en mi opinión, hay muchos programas del gobierno del estado, pues que son como el estadio de los Tigres y Tesla, están en la imaginación del gobernador nada más. Candidato, ¿y ustedes han presentado algún tipo de denuncia por esos hechos que está señalando, de que se hayan mal usado
estas iniciativas o programas que no han arrancado? Eso le toca a los partidos. A nosotros nos toca ir a ganar una elección, estar cerca de la gente, en contacto con la gente, sabiendo sus problemas, llevando sus problemáticas al Senado, porque hoy vamos a ganar. Y eso es lo que estamos haciendo. Los partidos tienen sus áreas jurídicas, ellos tienen la información. Yo les platico lo que hemos recopilado y recibido en la calle todos los días que tocamos las puertas. Candidata, ¿tiene la cantidad de recursos que llegó a Nuevo León de acuerdo con los programas sociales del 2023 para poder hacer un balance de cuánto aportó la Federación y cuánto aportó el Estado? El Estado no aportó nada en los programas sociales federales. Ese es un recurso exclusivo de la Federación. Y además quiero hacer hincapié en algo. Ese recurso llega directo a las personas, no llegaba a la delegación y de aquí se dispersa. Nosotros no tocábamos ese recurso. Eso quiero hacer hincapié porque de repente se malinterpreta. Porque así como lo ofreció el presidente de que iba a llegar a cada persona, viene directo a la tesorería de la Federación a cada persona. Nosotros no tocábamos un peso de ese recurso federal y de lo que yo recuerdo, más o menos eran como 17,000 millones de pesos que llegaron al Estado en todos los diferentes programas sociales anualmente. Fertilizantes, por ejemplo, producción para el bienestar. Nosotros no tenemos Sembrando Vida, pero tenemos Jóvenes Construyendo el Futuro en el Estado. Tenemos el tema de adultos mayores, las becas de universidad, las becas de básica, que no son tantas y que ahora van a ser universales. Tenemos el programa de La Escuela es Nuestra. Insisto, Jóvenes Construyendo el Futuro. En todos esos programas es un aproximado, más o menos 17,000 millones de pesos que tuvieron de derrama económica en el Estado. Por eso podemos decir que esta fue la política pública decisiva. Yo siempre hago hincapié en una frase que usaba mi abuela. Mi abuela decía: ¿con quién anda saliendo, mija? ¿Y a dónde la llevó? Donde ponga la cartera, ahí está el corazón. El gobierno federal puso la cartera en la gente, en las personas, a tocar la vida y a cambiar la vida de las personas. Ahí está el corazón de la cuarta transformación, en la vida de las personas, para que las personas cambien, para que el recurso llegue verdaderamente a donde tiene que llegar, a cada persona, a cada familia, y a ellos se les beneficia. Entonces, por ahí va. Nada más. Waldo, nomás quisiera, si hicieran, tú viste el problema de la gente, sobre todo los adultos mayores, que las empresas del Estado, Agua y Drenaje y algunas otras, le quitan el recurso a la gente adulta mayor, que hay que tener mucho cuidado, porque en ese aspecto lo que reciben, pues lo están usando para pagar los altos costos del agua y de los impuestos que nos cobran. Aquí en Monterrey lo del tránsito con los adultos mayores, se están, en muchos aspectos, están tratando de cobrarles y de estafarlos a los adultos mayores ahora que tienen recursos. Eso sí quisiera que tuvieran mucho pendiente, ver de qué forma se pudiera proteger al adulto mayor, porque también necesitan el internet, y el internet al adulto mayor lo están engañando las telefónicas, porque que le dan tanto de entrada y de salida, pues ni nosotros, si no me asesoro por un joven, me van a cobrar lo que quieran. Están cobrando cantidades estratosféricas de cientos de gentes adultas mayores que llegan a quejarse porque no pueden pagar eso. Lo que les dé el gobierno federal se los están quitando algunos empresarios. Sí, el dato de las personas que serían beneficiadas, las mujeres, ronda los 114,000 personas entre 60 y 64 años en Nuevo León, que preguntaba el compañero. De hecho, Judith y yo llevamos una propuesta. Todo lo que tú hablas tiene que ver, aunque Agua y Drenaje es un ente estatal, es una empresa productiva, funciona como una empresa, tiene su propio consejo. Todo esto que estás planteando es una iniciativa que vamos a presentar en los siguientes días, que tiene que ver con la letra chiquita en los contratos. Lamentablemente todas las personas, pero particularmente el grupo de adultos mayores, es vulnerable y vulnerada cuando los obligan a firmar contratos de 165 páginas en un solo momento, o cuando les das una tarjeta de crédito se las das en un minuto, pero cuando la quieres cancelar llevas 20, 25 días y no la puedes cancelar. Contratas un sistema de televisión por cable, no lo puedes cancelar. El caso de Agua y Drenaje es patético lo que está sucediendo. Les están llegando recibos de 60, 70 mil pesos a personas que viven 2 personas ahí.
y es algo en lo que se tiene que trabajar, pero tiene que ver con la naturaleza de los servicios en México. Tú ahorita bajas una aplicación en tu teléfono celular, te va a salir un contrato y nadie lee el contrato, pero adicional a eso le tienes que dar sí para poder bajar esta aplicación, pero adicional a eso no te dicen a lo que te estás obligando. Yo soy abogado de profesión y leer un contrato de 165 páginas para mí sería perder el tiempo. Imagínate yo que soy perito en la materia. Entonces lo que estamos buscando en esta iniciativa que vamos a presentar más adelante es que cada vez que firmes un contrato esté resumido en 3 o 4 bullets a lo que te estás obligando y lo que se está obligando, porque las personas firman cosas, oye, es que quiero cancelar mi sistema de televisión, no puedes porque firmaste un contrato a 2 años obligatorio y está marcado con tu tarjeta de crédito, tienes un servicio que no usas, no puedes protestar el gas. Tú hablas por teléfono, no hay una oficina de servicio para atender a las personas y particularmente a los adultos mayores, no hay quien te reciba, y cuando hablas por teléfono, lo digo con todo cariño y todo respeto, te habla una persona de acento centroamericano o del sur del continente o alguien en Miami para resolverte un problema. ¿Por qué? Porque está outsourceado la atención al público y eso le daña a las personas. Hay que entrar a la discusión seria. Primero, proteger a los adultos mayores, porque cuando se llega a la tercera edad, lo que buscas es tranquilidad. Y pareciera que se convirtieron en un asunto de mercadotecnia para estarlos perjudicando y lastimando. Las comisiones que cobran los bancos a los adultos mayores, por eso se creó el Banco del Bienestar. Entonces, sí lo tenemos, evidentemente, y hacemos un llamado. En los próximos días vamos a presentar esta iniciativa. No es la de la siguiente semana, tenemos una programación, pero les anticipo un poco que vamos a entrar a esta discusión que lastima a adultos mayores, pero también lastiman a adultos, a jóvenes, a todas las personas, porque hay un abuso con los asuntos legales en este país en contra de los ciudadanos. Bueno, hay 23. ¿No viste con los gastos médicos que... Es otro abuso, los gastos médicos mayores. Llegas a los 60 años y lo que busca el sistema es sacarte, y por eso también lo traemos en nuestra agenda legislativa. Nosotros sí tenemos agenda legislativa, Nosotros sí estamos presentando propuestas. Las otras 2 fórmulas no han presentado nada. Sí estamos trabajando porque sabemos a lo que vamos a ir al Senado. Vamos a ir al Senado, primero que nada, a enfrentar, no a escondernos. Es el lugar, el epicentro del debate de este país y vamos a ir a eso. Pero segundo, vamos a ir a resolverle la vida a muchas personas de este estado. Perdón. Bueno, hay 23 estados que tienen el IMSS Bienestar, Nuevo León no. Hay mucha gente que batalla siempre con su salud, dónde ser atendido, etc. ¿Tienes en tu programa que de alguna forma propongas que Nuevo León entre al IMSS Bienestar? Sí, en la plataforma de los 100 puntos de la doctora Claudia Sheinbaum, que evidentemente apoyamos Judith y yo, viene la obligatoriedad de que ya los estados, a través de una norma constitucional, por eso necesitamos que el plan se gane, para que podamos tener la mayoría en el Senado y en diputados, podamos modificar esto y ya no quede el arbitrio del gobernador el no querer adoptar un programa de este tipo, porque la salud, conforme a la Constitución, es un derecho de todos. Y no se hace valer ese derecho, aunque esté en la Constitución aquí en el Estado. Pues es que no hay gestorías por eso. El pueblo de Nuevo León le dio al gobernador un mandato y está dentro de sus facultades no querer firmar este convenio. Por eso vamos a hacer nosotros la modificación legal desde el Senado. Pero hoy es facultad exclusiva del gobernador y él no quiere firmar el convenio, como tampoco quiere firmar el de las personas con la condición de discapacidad. Para la mesa, dos puntos. Ahora que inician las campañas, ¿qué puede esperar la ciudadanía cuando ya se oficialicen las campañas y empiecen, digamos, de manera oficial a ver esos contactos con la gente? Y 2, pareciera que ya el problema del agua ha desaparecido y que ya no se habla de eso, ya no se nota, ya no la cortan. ¿Qué está pasando realmente? Gracias. A ver, primero pues las campañas federales ya iniciaron. Nosotros ya estamos en la calle, estamos teniendo contacto con la gente. Y la verdad es que el tema del agua para los ciudadanos no ha desaparecido, porque los cortes continúan en algunas colonias en las noches, en otras un día o 2, etc. Y para nosotros también es tema. El tema del agua es tema porque nosotros no podemos depender de que llueva o que no llueva, tenemos que tener alternativas para poder cubrir. El gobierno federal intervino en Nuevo León y vino a apoyar la crisis del agua. El presidente vino, dio la cara, trabajó y no solo dio la cara, vuelvo a decir, puso recurso, abrió la cartera del gobierno federal y la trajo aquí a Nuevo León, ¿no? Hacer un convenio, sí, con el gobierno del estado, sí, trabajamos de la mano,
pero obviamente aquí estaba Conagua, aquí estuvo presente el presidente directamente vigilando que se pudiera en tiempo récord resolver el problema emergente por un pequeño tiempo. Pero nosotros, es un tema que traemos en la agenda y estamos trabajando, y nos vamos también en las propuestas de la doctora Claudia, en las 100 propuestas, viene el tema del agua, y Nuevo León está incluido porque el norte de este país va a tener recurrentes crisis de agua si no atendemos otra vez de fondo el programa. Listo. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado el día de hoy. Aquí ya me voy porque nos va a regañar Olga, algo me quiere regañar aquí. No, no es cierto. Gracias, bendiciones. Vamos a ir al sur del estado, nos vamos ahorita, y los demás que se queden aquí, pues buenos, pásenla bien esta semana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Listo, amiga.